Bienvenidos a este nuevo análisis profundo. Hoy, la verdad, vengo con un entusiasmo inmenso. Tenemos sobre la mesa un documento verdaderamente fascinante. Así es un texto riquísimo. Totalmente. Nuestra misión en esta sesión es sumergirnos en la historia fundacional de una de las figuras más grandes de la historia humana. Estamos hablando de Abraham. Una figura clave, sin duda. Vamos a abarcar esa ventana crítica de su vida, desde el capítulo 12 hasta el 25 del libro de Génesis. Y quiero dejar algo muy claro desde el principio, para quienes nos escuchan. Adelante. El objetivo de hoy no es simplemente relatar una serie de eventos de historia antigua o, repasar datos arqueológicos. Claro, eso sería quedarnos en la superficie. Exacto. La verdadera misión es desenterrar lecciones vitales sobre la fe, entender qué significa realmente hacer un pacto y descubrir el propósito detrás de las pruebas más difíciles. Son conceptos que resuenan con una fuerza increíble en la sociedad actual. Y para entender la magnitud del cambio que representa esta historia, es fundamental enmarcar el momento histórico. Contexto, siempre necesitamos contexto. Exactamente. Estamos hablando de aproximadamente el año 2000 a.C. Si observamos la narrativa previa, o sea, los primeros 11 capítulos de Génesis, vemos un panorama bastante desolador. Bastante oscuro, sí. Esencialmente es la historia de Dios relacionándose con la humanidad a nivel global, pero también es el relato de un fracaso moral y espiritual constante. Vemos el colapso del mundo antidiluviano, el diluvio, y luego el desastre de la Torre de Babel. A pesar del progreso material y de las civilizaciones, la humanidad tropezaba una y otra vez. Y justo al llegar a este punto, la narrativa hace un giro radical. Dios cambia de método. Deja de tratar con la raza humana en general y enfoca toda su atención en un solo hombre y su familia. El plan de redención mundial pasa a depender de una sola semilla. Ese cambio de enfoque es monumental. Es un embudo teológico, por así decirlo. Fíjate que es impresionante pensar que Moisés dedicó apenas 11 capítulos a toda la historia primitiva del cosmos, pero luego invirtió 13 capítulos enteros casi exclusivamente en la vida de este patriarca. Es una proporción reveladora. Y hoy en día, esta figura es reverenciada por las 3 grandes religiones monoteístas. Pero hay un detalle aún más especial que siempre me ha cautivado. Es la única persona en todas las escrituras a la que se le llama explícitamente amigo de Dios. Un título verdaderamente único. Y la religión en este punto de la historia da un salto evolutivo. Comienza a basarse en el acto íntimo de depositar la fe en un Dios personal. Y a lo largo de este análisis, veremos cómo se forja esa amistad. Para lograr esto, este hombre tenía que aprender a confiar de manera absoluta, casi a ciegas, y esa fe se cultivó mediante promesas extraordinarias, pruebas cada vez más intensas y manifestaciones divinas directas. Lo cual nos plantea una gran pregunta para el recorrido de hoy. ¿Cómo reacciona el ser humano cuando se le pide que abandone todas sus certezas materiales para abrazar lo completamente desconocido? Y esa pregunta nos lleva directo al punto de partida, el llamamiento en Ur y luego en Harán. Hay que ponernos en sus zapatos. No eran aldeas pequeñas. Para nada. Eran metrópolis de la antigüedad profundamente sumergidas en la idolatría, específicamente el culto a Sin, la diosa lunar. Y la propia familia del patriarca practicaba esta adoración. En medio de ese sistema, llega un llamado disruptivo. Dejar todo atrás. La patria, la red de seguridad familiar, las costumbres. Un rompimiento total con su entorno. Lo fascinante aquí es el primer gran contraste que emerge de la historia. La fe nos separa del mundo, o el mundo nos separa de nuestra fe. ¡Qué frase tan potente! Para tener comunión real con Dios, él debía darle la espalda por completo a ese sistema de idolatría. Alguien lo describió una vez como el Cristóbal Colón del Antiguo Testamento. La analogía es perfecta. Salió marchando hacia lo desconocido sin un mapa, confiando en la voz que lo llamaba. Y es en ese paso de fe donde recibe 3 promesas inmensas: heredar una tierra, llegar a ser padre de una gran nación y ser un cauce de bendición para todos los linajes de la tierra. Esa última es la chispa de la promesa mesiánica. A ver, vamos a desempacar esto un poco, porque me parece crucial no idealizar en exceso al personaje.
Claro, tuvo sus fallas. Su obediencia fue parcial al principio. No se fue solo, llevó a su padre, a su sobrino, y se estancó en Harán un buen tiempo. Fue solo después de la muerte de su padre que continuó su rumbo. Recorriendo más de 600 kilómetros hacia territorio desconocido. Y al llegar, la ironía es gigante. Se convierte en un extranjero, un nómada viviendo en tiendas, que jamás fue dueño legal de esa tierra. Salvo el pedazo donde enterrarían a su esposa años más tarde. Exacto. Pero hay un patrón hermoso. Donde quiera que plantaba su campamento, edificaba un altar. Era un testimonio público. Pero me cuesta reconciliar esto con lo que pasa inmediatamente después. La llegada de la crisis. Sí, una gran hambruna. Y el héroe de la fe no solo abandona la tierra prometida para huir a Egipto, sino que arma un esquema de mentiras diciendo que su esposa es solo su hermana, para proteger su pellejo. ¿Cómo encaja esta cobardía? Es que ese es el punto crítico, y es una lección de un realismo brutal. Muestra que la fe no es lineal. Vemos a un hombre capaz de tener una confianza titánica para dejar su civilización, pero que tropieza en el manejo de una crisis cotidiana. Ante el miedo recurre a la pura lógica humana. El instinto de supervivencia apaga la visión espiritual. Y hay un detalle revelador en todo este episodio. Durante su tiempo en Egipto, no se menciona que haya construido un solo altar. Su adoración se detuvo. Al final salió humillado, descubierto, aunque protegido por la pura gracia divina. Es una radiografía de lo peligroso que resulta tratar de resolver problemas apoyándonos únicamente en métodos terrenales. Y esos atajos trajeron consecuencias. De Egipto salieron con riquezas y siervos, entre ellos Agar, que luego sería el centro de una crisis inmensa. De hecho, el exceso de prosperidad genera el siguiente gran conflicto. La contienda por los pastos con su sobrino Lot. Ambos habían acumulado tanto ganado que el ecosistema local colapsó. Los pastores empezaron a pelear. Y aquí la madurez espiritual del patriarca vuelve a brillar. En lugar de imponer su autoridad, demuestra una generosidad radical. Le da a Lot el derecho de escoger primero. Esa elección de Lot es vital para entender otro gran contraste filosófico. Lot actúa como el hombre carnal por excelencia. Toma decisiones guiándose por las apariencias y el rendimiento inmediato. Observa la llanura del Jordán, fértil, perfecta para sus negocios. Pero ignora deliberadamente que estaba peligrosamente cerca de la cultura tóxica y corrupta de Sodoma. Abraham, en cambio, cede lo mejor visible, dejando su futuro en manos de la providencia. Y a cambio recibe la confirmación de que toda la tierra sería suya. Esto nos plantea una pregunta retórica para quienes escuchan hoy. ¿Cómo se ve el espíritu de Lot en la sociedad moderna? ¿Es esa tendencia casi corporativa a elegir el beneficio material o el éxito rápido, guiándonos solo por el pragmatismo visible, mientras cerramos los ojos ante el costo ético o espiritual? Es el típico caso de aceptar el trabajo con un sueldo increíble en un ambiente destructivo, pensando que se puede manejar. Y esa mala decisión a Lot le pasa una factura carísima. Se desata una guerra regional. Una coalición de reyes arrasa con las ciudades del valle, y Lot termina como prisionero de guerra, perdiendo todo su imperio económico en un día. Y la respuesta de Abraham es de película. No dice, «Te lo advertí». Arma una milicia privada con 318 siervos, ejecuta un rescate nocturno audaz y recupera a su sobrino y el botín. Pero el clímax no es la batalla, sino el misterioso encuentro en el viaje de regreso. Lo fascinante aquí es la repentina irrupción de Melquisedec, un personaje que aparece de la nada, rey de Salem, que es la antigua Jerusalén. Su nombre significa rey de justicia, y al gobernar Salem es rey de paz. Y servía al Dios Altísimo. Lo enigmático es que no tiene linaje sacerdotal registrado. Por todo esto, en la teología posterior, Melquisedec prefigura magistralmente al Rey y Sacerdote eterno, a Cristo. El intercambio entre ellos es profundísimo. Abraham le entrega voluntariamente el diezmo del botín. Es la primera vez que se menciona esta práctica en los registros y nace como un reconocimiento espontáneo de gratitud. Dios es el dueño absoluto de todo. Con las riquezas y devuélveme a las personas. Y Abraham lo rechaza tajantemente. Dice que no tomará ni un hilo de su sandalia. Quería dejar claro que nadie diría yo enriquecí a Abraham. Su dependencia era exclusivamente celestial. Una declaración de independencia del sistema corrupto. Pero fíjate en la psicología humana.
Después de ese testimonio intrépido, llega el bajón emocional. El capítulo 15 nos muestra a un héroe deprimido y temeroso en su tienda. Es inmensamente rico, pero no tiene hijo biológico. Estaba a punto de resignarse a adoptar a su siervo Eliezer como heredero, algo legal en esa época. Pero en ese momento de oscuridad, Dios lo saca de la tienda, le hace mirar las estrellas y le lanza la promesa de que su descendencia sería innumerable. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la respuesta a esa promesa es el pilar de gran parte de la teología moderna. La frase es, creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y en el idioma original, la palabra implica apoyarse con todo el peso corporal. Como dejarte caer de espaldas confiando en que te van a atrapar. Puso todo el peso de su angustia en las manos de Dios. Y ese instante es la base de la justificación por fe. Es el momento en que se establece que una persona es aceptada como justa en virtud de una confianza incondicional, no por sus buenas obras. Para sellar esto ocurre una ceremonia de pacto espectacular. Normalmente, ambas partes caminaban por en medio de animales divididos, asumiendo las consecuencias si rompían el trato. Pero aquí, Abraham cae en un sueño profundo, y solo Dios pasa por en medio como un horno humeante. Un trato completamente unilateral. Es como si vas a firmar una hipoteca y el director del banco asume toda la responsabilidad y las multas si tú fallas. El peso recaía solo sobre la fidelidad divina. Sin embargo, los tiempos divinos son lentos. Pasan 10 años de espera. Sara sigue estéril. Y llegamos al error táctico más grande. Usar a la sierva egipcia, Agar, como vientre subrogado. El intento trágico de ayudar a Dios. La impaciencia humana queriendo acelerar el reloj celestial. ¿El resultado? Fricción inmediata, envidia y un ambiente tóxico en el hogar. A nivel teológico, esto es tan importante que el apóstol Pablo lo usa como alegoría. Agar e Ismael representan el esfuerzo humano y la ley. Y Sara e Isaac representan el sistema de la gracia y la promesa. Son incompatibles. No se puede fabricar el propósito divino con atajos. Pero hay una víctima colateral sufriendo en la vida real. Agar está sola en un desierto implacable. Y la narrativa nos da una nota pastoral de ternura enorme. Dios no la ignora. Envía un mensajero. Y Agar le da un nombre a Dios, el Roy, el Dios que me ve. El Creador se detuvo a mirar la aflicción de una esclava. Aunque la instrucción es contraintuitiva, le piden regresar y someterse a la autoridad. La cultura nos dice que huir de la incomodidad es la salida, pero a veces la victoria se alcanza atravesando el proceso y sometiéndonos a la disciplina. Brillante observación. A medida que avanzamos, la intimidad con Dios madura. Y esto se ve cuando surge la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios decide compartir sus planes con su amigo terrenal. Y la reacción de Abraham no es encogerse de hombros. Inicia una intercesión que parece un regateo comercial por la vida de la ciudad. Baja de 50 justos a 10. Hay un profundo sentido de responsabilidad colectiva y amor al prójimo, incluso a uno tan corrompido. Lamentablemente no había ni 10 personas íntegras. El juicio procede, pero hay una misión de rescate para sacar a Lot. Y aquí miramos en qué terminó aquel joven que eligió la llanura fértil. El contraste es trágico. Lo encuentra literalmente sentado a la puerta de la ciudad, lo que significaba ser un oficial o juez. Se había asimilado por completo a la política y cultura corrompida. Sus propios yernos se burlan de él. Los emisarios tienen que arrastrarlo fuera. Y la imagen más sombría es la de su esposa, convertida en estatua de sal simplemente por mirar hacia atrás. Porque esa mirada revelaba que su corazón seguía anclado en Sodoma. Una advertencia perenne sobre el peligro letal de atarse a un sistema que se hunde. Más aplastante. Llegamos al clímax. El milagro ocurre, nace Isaac. Y de repente llega un mandato divino incomprensible. Le piden que ofrezca a su hijo amado en sacrificio en el monte Moriah. Un cortocircuito teológico. Tienes la promesa del pacto y un mandato que parece violar la esencia amorosa de quien lo ordena. ¿Cómo procesa una mente humana algo tan aparentemente monstruoso durante 3 días de caminata en silencio? Lo resolvió mediante la lógica de la fe en la resurrección. Estaba tan convencido de la promesa de Dios sobre Isaac que concluyó que si lo sacrificaba, Dios estaba en la obligación de resucitarlo. Marcha con obediencia silenciosa. Y cuando el cuchillo está en el aire, la voz lo detiene. Y llama al lugar Jehová Jireh,
el Dios que provee. La sustitución perfecta con el carnero. Si conectamos esto con el panorama general de las Escrituras, Isaac es una radiografía profética exacta de Cristo. Ambos son el Hijo amado, nacen por intervención milagrosa, cargan la madera para su sacrificio y se someten voluntariamente. Pero la diferencia que cambia la historia del universo es que siglos después, en una colina cercana, el Padre Celestial no escatimó a su propio Hijo para asegurar la redención humana. Una profundidad que deja sin palabras. Los últimos capítulos nos muestran el ocaso de sus vidas. Sara muere y él compra la cueva de Macpela. La única propiedad inmobiliaria que adquiere. Una estocada final de fe, plantando bandera en la tierra prometida para el futuro. Y esa misma visión impulsa la búsqueda de esposa para Isaac. Hace jurar a su administrador que no mezclará a su hijo con la cultura cananea. Hay un nivel de belleza teológica tremendo aquí. El padre envía a un siervo anónimo a un país lejano para traer una novia pura para el hijo de la promesa. Es una ilustración perfecta del Espíritu Santo buscando a la iglesia para unirla a Cristo. La continuidad del diseño divino. Al final, este gigante muere a los 175 años. Un hombre imperfecto, que mintió por miedo, pero mostró una fe titánica. Mantuvo su integridad a un paso de Sodoma, con la mirada en promesas invisibles. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy en día? Significa que la verdadera estabilidad no está en lo visible. La lección es la vital importancia de vivir anclados a promesas superiores, evitando el pragmatismo carnal que arruinó a Lot. Nuestra historia no es aislada. Exacto. Somos parte de un tejido continuo. Su fe encendió el motor de una línea redentora que cruzó milenios hasta la cruz. Qué forma tan magistral de aterrizar esto. Y para despedirnos, quiero dejar a la audiencia con un pensamiento provocativo, basado en el texto. Adelante con eso. En el relato de su funeral, se dice que fue unido a su pueblo, mostrando una creencia temprana en la inmortalidad. Pero el dato que vuela a la cabeza es quiénes lo sepultaron. Isaac e Ismael, juntos. Imagínate la tensión. Un abismo teológico enorme entre ellos y un historial de celos y dolor profundo. Y sin embargo, la grandeza de este patriarca fue tal que su muerte logró reunirlos frente a la tumba en Macpela. Una estampa imponente de reconciliación que nos obliga a preguntarnos, ¿qué tipo de legado estamos construyendo que tenga el poder de unir lo que el mundo insiste en separar? Un placer acompañarles en esta exploración. Nos escuchamos en el próximo análisis profundo.